Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este tu programa El arte de ser padres para seguir cada semana generando este espacio que te lleve a desarrollar tu conciencia, a poder pensar y vivir de una manera distinta con los ojos abiertos y pues aprendiendo, Ani, aprendiendo del ser humano, aprendiendo de lo interesante también que es el funcionamiento de nuestro cerebro, el cómo funcionan las emociones, el cómo esto impacta en nuestra conducta día a día. Y pues hoy muy contentos de estar aquí hablándote de este tema, la sabiduría del trauma. Vamos a ver cómo esto está totalmente relacionado. A veces pareciera palabras muy clínicas, ¿no? Pero como esto está totalmente relacionado con lo que vivimos en el día a día y muchas veces estamos queriendo arreglar el tejado de una casa sin darnos cuenta por qué está presentando estas conductas. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, Mariana. Muy bien, gracias a Dios, Mariana, iniciando otra semana más con todos ustedes y muy contenta de estar aquí. Qué interesante el tema de hoy. Yo creo que nos vamos a sorprender de cómo el ambiente familiar en el que vamos creciendo nos impacta de forma muy importante y cómo de alguna manera nuestras actitudes y nuestras reacciones como padres pueden generar en nuestros hijos heridas muy profundas. Ujú. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos a hablar de qué significa el trauma. Queremos que incluso nos compartas, porque yo creo que esta parte, Ani, del trauma, el poder sanar esto tiene que ver mucho con los vínculos, ¿no? Y por eso queremos saber qué es lo que tú viviste. A veces, incluso si algo que nunca has dicho, que nunca te has dado cuenta de cómo te había impactado, nos lo puedes compartir, escríbenos. Queremos saber quiénes nos están escuchando desde el otro lado, quién está compartiendo, quién te está haciendo parte de la familia El arte de ser padres. Entonces te pedimos que lo escribas también y que vayamos construyendo este programa de una manera comunitaria, ¿no? Conectados todos y entendiendo que nosotros solo somos estos facilitadores de información, ¿no? Y también de escucha para poder crecer y aprender. Entonces vamos a hablar de esto, Ani. Hay un documental muy interesante, ¿no? De la sabiduría del trauma. Y creo que muchas veces, creo que esto todos lo deberíamos de saber, ¿no? Para poder comprender. A veces creemos que hay personas que están traumadas o traumatizadas, ¿no? Que es las personas que vivieron cosas terribles y entonces que esto puede terminar un trastorno de estrés postraumático, pero que normalmente creemos que no hemos vivido este tipo de cosas. Y hay que entender el significado de el trauma, ¿no? Que es esta exposición a un acontecimiento emocional que va a sobrepasar nuestros recursos de afrontamiento. ¿Qué quiere decir? Que internamente no estoy digiriendo lo que me está pasando y entonces sobrepasa esta capacidad que yo tengo y entonces se queda atorado, por así decirlo, ¿no? Se queda paralizado, los recursos que tengo no son suficientes y entonces ahí muchas veces se va a generar. Hay algo muy interesante aquí, Annie, que no tiene que ver muchas veces con lo que pasa, sino el cómo lo vivo internamente,
¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque incluso puedes decir, ¿por qué en una familia dos personas que vivieron lo mismo, ujú, a una persona le impactó de cierta manera y a otra de otra? Ujú. Porque tiene que ver con su sensibilidad, porque tiene que ver con cómo lo vivió. No es lo mismo vivirlo arriba que abajo, no es lo mismo vivir, depende qué significaba para ti el otro, la otra persona o la situación. O sea, hay muchos factores, por eso esto no es algo que pueda aplicar a todo el mundo. Por eso siempre los procesos psicológicos son individuales, en el sentido de poder analizar qué es lo que cada gente va viviendo y todos los factores que rodean a esto. Y fíjate cómo impacta de cierta forma en las familias, a cada miembro de la familia de forma diferente. Como dices, no nomás cómo lo vivió, en dónde lo vivió, sino en ocasiones también el lugar que ocupa, porque muchas veces el hijo mayor, pues o se siente responsable o lo hacen responsable de todos los demás. ¿No? Entonces, si le pasa algo a un chiquito, ¿tú por qué no te fijaste? ¿Por qué no reaccionaste? Y entonces la forma como ese niño también lo interpreta y toma la responsabilidad muchas veces de cosas de que ni siquiera le corresponden, pues son las marcas y esas heridas que van quedando ahí. Y lo que menos nos podemos imaginar, por ejemplo, en el ambiente familiar, es como quien más te quiere puede ser quien más te lastima, ¿no? Cómo de alguna manera en ocasiones es tu papá el que sus reacciones tienden a ser muy sobradas, en donde te sientes humillado, en donde te sientes de alguna manera menospreciado o en ocasiones ridiculizado. Y eso te va marcando, pues esas heridas que van quedando guardadas en lo más profundo de tu ser, ¿no? Y fíjate, Ani, que siempre yo digo que cuando tienes como esta estabilidad y algo pasa, siempre utilizaba esta expresión para darte cuenta que pasaba por dentro, que era como te desacomodas, ¿no? Como cuando vas caminando y algo pasa que te impresiona, pero sientes físicamente ese desacomodo. O sea, como si todo hubiera estado ordenadito y de repente todo se mueve y cuesta trabajo volver a esa tranquilidad y esa paz. Y eso pasa mucho, Ani, cuando tenemos pérdidas. Ujú. Cuando tenemos pérdidas que son, en algunas ocasiones pueden llegar a ser traumas. eh, Se siente de esa manera, ¿no? Se siente que todo iba bien y después te desacomodas. ¿Y cuánto trabajo te cuesta volver a vivir ese duelo para acomodar todo eso? Esos vínculos. Entonces, estas sensaciones de desacomodo me suenan mucho a que es esta incomodidad, como si se presentara el cactus, ¿no? Este cactus que tengo que abrazar y que me pica y que, o sea, que es complicado, ahora es muy incómodo. Entonces, creo que esto es bastante interesante y tenemos que darnos cuenta cómo este tipo de vivencias cada uno las acomoda diferentes y cómo está conectado. Algo que a mí de verdad que me encanta cada vez aprender más es ese vínculo entre el cuerpo, la mente, las emociones, el cómo todo lo que vivimos está totalmente en esta sinergia. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vivo algo que no puedo digerir, entonces se eleva mi nivel de cortisol en la sangre, de adrenalina, y cambia mi funcionamiento cerebral. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque está en alerta, está en alerta. Ujú. O sea, ya se dio cuenta de que pueden pasar cosas muy malas y entonces que se queda en alerta. ¿Y cuántas veces estamos en alerta, Ani? O sea, definitivamente ahora vemos tantas enfermedades, diabetes, hipotiroidismo, cáncer, tantas enfermedades que nos hablan de nuestro cuerpo, ¿no? Que nos hablan de cómo, y a veces tratamos de relacionarlo con muchas cosas, porque el ser humano siempre busca una explicación. Pero esto que es tan profundo, yo creo que cuesta mucho trabajo uno darse cuenta que situaciones infantiles adversas, experiencias adversas infantiles, han construido esa base de la personalidad, ¿no? Y creo que tenemos que tomarnos el tiempo para eso, para uno, entender que es imposible no tenerlas, ujú, porque es la vida es parte de eso. O sea, aunque una mamá diga yo voy a hacer todo para que mi hijo no tenga este tipo de situaciones, es imposible, porque si no es en tu casa, puede ser afuera, puede ser con los demás. La pandemia,
En muchos niños ya está la pandemia como una experiencia adversa en la infancia. Ujú. Dependiendo, a cada niño la vive dependiendo de lo que vivió. Ujú. A un niño que no le gustaba la escuela, pues va a tener un mucho menos impacto de esta experiencia que a un niño que le encantaba la escuela. Ujú. Entonces, todos esos factores van marcando qué experiencias infantiles adversas hemos vivido y cuáles están atrás de nuestros estados de alerta y de estrés. Y después de la pandemia vemos cómo tanto a los niños como a los adultos, cómo les ha afectado y ahora sí que las consecuencias que quedaron ahí plenamente a flor de piel en los pequeñitos cuando van al kinder, les cuesta mucho trabajo de nuevo integrarse cuando tienen vacaciones o que hubo alguna enfermedad y dejaron de ir y el que se vuelvan a integrar. Es algo que les cuesta mucho trabajo y uno tiene que tener conciencia de eso y la paciencia para saber manejar esa situación tanto a nivel familiar como a nivel escolar. Sí, niños que de alguna manera son muy tímidos y les cuesta todavía más trabajo de alguna manera socializar y conectar con los demás, porque el problema también del trauma es que te desconectas, ¿no? Ahorita que Ujú, decías que te desordenas, pues fíjate que yo lo veo como en los procesos de infidelidad que es después de un trauma, ujú, te desestructura completamente. Si ujú, haz de cuenta, muchas veces la otra parte no se da cuenta cómo te desestructura eso, ese impacto de darte cuenta de lo que te está pasando y cómo esos procesos se vuelven tan complejos. Por eso se alargan tanto, ¿no? Porque te desestructura y te desconectas emocionalmente para no sentir tanto dolor, ujú, ¿no? ujú, Entonces, en los niños también, ahora vemos cómo muchos niños necesitan llevar procesos porque están completamente desconectados emocionalmente, ¿no? Entonces, qué importante es ir conociéndonos y conociendo a cada uno de nuestros hijos para ver de qué manera lo podemos ayudar o de qué forma tenemos que reaccionar ante ciertas reacciones de ese hijo que vienen derivadas de situaciones anteriores que se le han presentado, ujú. ¿no? Y tener un poquito de más visión y más paciencia. Esta parte de cómo enseñamos a nuestros hijos a qué hacer con el dolor. Si el dolor es algo peligroso o no. Porque al último es eso, o sea, en el trauma lo que pasa es el cerebro reaccionando a, al caos, a la muerte, a la supervivencia, busca que sobrevivas, ¿no? Entonces el cerebro se da cuenta que el dolor pues es un riesgo muy alto de que no sobrevivas y entonces busca maneras de afrontar eso y hay mecanismos, ¿no? Que están ahí estructurados que te van a permitir sobrellevar esto. O sea, es muy interesante porque el cerebro, cuando el nivel de dolor físico es demasiado, se desconecta. Ujú, y te desmayas. Ujú, la gente tiene un mecanismo de protección, se protege el cerebro y se apaga. Ujú. Entonces, de la misma manera, nuestra psique parece tener el mismo mecanismo. Y entonces, cuando algo es demasiado fuerte, lo reprime. Ujú, y lo esconde y utiliza muchos mecanismos. Entonces vamos a ver qué mecanismos. Fíjate, Ani, que hace, pues vemos en este cerebro, el cerebro más primitivo que tenemos, que es lo que se le conoce como el de los reptiles, ¿no? Este cerebro de los reptiles, el reptil no se apega a nada, no tiene esta sensibilidad. Ujú. Entonces, lo único que busca es sobrevivir. Ujú. Y entonces vemos incluso como las tortugas van y dejan los huevitos, ¿no? Y se van. Entonces, en los reptiles, el único, em, la única manera de sobrevivir es paralizarse. Ujú. Entonces, y eso es muy interesante porque dices, pues sí, eso es los reptiles, pero los seres humanos no. El paralizarse es el modelo de afrontamiento, el mecanismo de afrontamiento más primitivo. O sea, el más primitivo. Quiere decir que lo que te pasó ya no había opción. Sientes que ya no hay opción. Entonces, la única manera de poder hacer eso es paralizarte. ¿Cuántas veces eso nos pasa? Seguramente si te han asaltado
algunas personas les pasa, si has vivido algún tipo de abuso, puede ser abuso sexual, puede ser abuso físico, violencia, incluso Annie, hablando de la parálisis, de esta parálisis mental, ajá, esta parte donde no puedes salir de el mismo pensamiento, las mismas obsesiones, el que no puedes salir, estás atascado. Cuando te sientes así, ¿no? Es porque es lo más primitivo que hay, o sea, que lo que hay atrás está complicado como lo viviste, o sea, fue muy fuerte para ti. El segunda parte de nuestro cerebro es el cerebro ya en los mamíferos, que ya en el mamífero hay un vínculo con con sus crías. Ajá, ahí empieza a cambiar. En este vínculo con sus crías, entonces ellos ya tienen un mecanismo de lucha, para poder defender a sus crías, o de huida para poder huir del peligro. Entonces ya los seres humanos podemos también meter estos mecanismos de afrontamiento, que es de luchar por las cosas o de huir. Entonces, normalmente, antes de desarrollar otros mecanismos ya de los seres humanos, de poder darnos cuenta realmente que es un riesgo, que no es un riesgo, poder tener un poquito más de pues de objetividad, de control, de conciencia acerca de las cosas, pero normalmente lo vivimos de esta forma. Entonces, trauma es esa manera de lidiar con el dolor que no estamos pudiendo asimilar. Pero qué importante, Ani, porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos qué es lo realmente peligroso. O sea, ¿qué pasa cuando tiran un vaso y se rompe? ¿No? ¿Qué le está diciendo mi enojo? ¿Qué tan grave es eso? Ujú. O cuando a ellos les duele algo, ¿cómo les enseñamos a afrontarlo? A que la incomodidad se vale sentirla, es parte de la vida, o que estamos huyendo de esa incomodidad. Y entonces afianzando esta parte de a fuerzas, ¿no? De huye de eso o lucha con todo. Entonces, una parte es ese dolor que lo sentimos a solas. Por eso decías, hay una desconexión social. Siento que, o que no puedo decirlo, que no sale de mí, o que aunque lo diga no pasa nada. Ujú. Entonces, estoy sola en este mundo o estoy solo en este mundo. Y te marca de alguna manera las reacciones de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Como dices tú, en el momento en que se te cae el vaso y se rompe, esa reacción de las personas que están ahí y de cómo lo enfrento y cómo lo interpreto, porque no es nada más, como decíamos, lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede, cómo lo interpretas, es lo que va a marcar cómo lo acomodo internamente, ¿no? Y qué me digo en ese momento de todo lo que pasó. Por eso es muy importante que nosotros como papás, como maestros, cuidemos las reacciones que no sean llevadas al extremo, porque el problema es que muchas veces una cosa muy simple la llevamos al extremo y hacemos un drama de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho puedo yo entender que me puedo equivocar, ¿no? Desde niño, porque creo que es uno de los problemas mayores en la mayoría de las personas, el que me cuesta mucho trabajo reconocer mis errores, equivocarme y aceptar que fui yo la responsable de una situación. Cuando tú estás a cargo de una situación y quieres ser la que comande eso, pues hazte cargo de lo que estás haciendo y toma tu responsabilidad cuando algo sale a la luz, porque todo sale a la luz. Cuando algo sale a la luz, toma tu responsabilidad y di, no, fui yo la responsable porque no lo hice como quedé de haberlo hecho, ¿no? Entonces, pues como papás tenemos esa responsabilidad de ver cómo reaccionamos ante cada momento del día y también tratar de llevar nuestra vida lo más equilibrada posible para no desequilibrar a todos los demás, porque con una persona desequilibrada tenemos, ¿no? Entonces, date el tiempo del ejercicio, date el tiempo para poder atender tu estado de salud, cuida mucho la forma como te relacionas con los demás, porque todo eso impacta en tu vida.
Y fíjate que es importante identificar las señales del trauma, ¿no? Porque muchas veces no sabemos de dónde viene esa incomodidad. Pero ¿qué emociones podemos sentir si hay cosas ahí que no hemos asimilado totalmente? Bueno, podemos sentir ansiedad, podemos sentir depresión, podemos sentir una vergüenza crónica, ajá, como esta vergüenza crónica, que todo sentimos que no merecemos o que siempre sentimos que nos van a juzgar y nos van a ver. Podemos sentir esta sensación de soledad, como en esta desconexión. El resultado de esta desconexión es sentir que nunca puedo contar con nadie, que estoy sola y entonces hago dos cosas, o estoy sola y realmente me pongo sola, o sea, veo cómo le hago para poder yo estar sola, o estoy sola y me angustio, ajá, me angustio y busco cómo no estar sola. Dificultad para estar solo, para conectar y hacer vínculos, para sentirse cercano, incluso cuando digo no me gusta tocar a las personas, ¿no? Esta parte, miedos, fobias, ¿no? Hemos estado viendo cómo hay traumas que desatan un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Esto es muy común también. Ataques de pánico, desesperanza, no poder relajarse, Ani, esta parte de en una meditación, en una fantasía guiada, en cualquier, incluso orando, en esta parte de decir, no puedo cerrar los ojos, no puedo poner atención, claro, porque tu cuerpo está en estado de alerta. O sea, poner atención significa que algo te pueda llegar a pasar, entonces tu cuerpo, aunque tú quieras, tu cuerpo no lo está permitiendo. Entonces, qué importante es eso, también tener indecisión, poca motivación, o sea, de lucha, entonces cuando está de lucha, está alerta. Ajá. Entonces estás muy así, tienes todo tu sistema simpático activado, ¿no? Eso quiere decir, estás alerta, quieres controlar todo, el perfeccionismo, bueno, vamos a ver varias cosas, ¿no? Cambios de humor. Ujú. Y cuando estás al revés, en la huida, estás evitativo. Eso quiere decir somnolencia, poca motivación, dificultad no tener ganas de conectar con los demás. O sea, vamos a enfrentar las cosas de esta manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo impacta esto en nuestros comportamientos? Pues entonces vamos en los dos casos, incluso en los tres de parálisis, vamos buscando cómo compensar esta incomodidad. ¿Qué tengo que hacer para no sentirme así? Y hemos aprendido a lo largo del tiempo. Incluso yo creo que y a veces pueden ir variando, pero siempre buscamos esta manera de compensar, ¿no? Que puede ser, para algunos puede ser, no sé, el orden. Ujú. O sea, esta parte de acomodar todo para sentirme en paz. Eso quiere decir, no me siento en paz a menos que haga algo para poder hacerlo, ¿no? O el alcoholismo, adicciones, compras, muchas cosas. Hay muchos comportamientos que tendemos a buscar como compensaciones de esa incomodidad que está generando nuestro interior y que ni siquiera conocemos. Y en el fondo del orden, pues esa persona no se da cuenta que lo está llevando al extremo y que se vuelve algo obsesivo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que yo me quedo con ese pensamiento de yo estoy bien, tú estás mal, y no se da cuenta cómo eso acaba descomponiendo el ambiente familiar porque todo lo lleva al extremo y en ese momento el llevar las cosas al extremo también desgastan, porque eso también tiene que ver con el famoso perfeccionismo, Y, ¿no? y abriendo este tema ni del trauma, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niña hubo una lluvia muy fuerte y se inundó el condominio en el que yo vivía. Y recuerdo, a ver, yo estaba en la litera, en la parte de arriba, o sea, bueno, se inundó como unos 15 centímetros, no sé, o sea, poco, ¿no? O sea, realmente no había un riesgo, pero como que todo lo que yo viví a mí me impactó en la parte de esta fobia a la lluvia, ¿no? Que durante muchos años y en ocasiones, yo por eso digo que si estuviera en un huracán, seguro primero me muero de un ataque cardíaco que de lo que me podría pasar, porque definitivamente son momentos, Ani, que impactan y que la única manera de darte cuenta que impactó fue uno,
porque entre todas tus vivencias de tu vida es lo que recuerdas. Ajá. Lo tienes claro, ¿no? Claro, o a veces cuando ya el trauma es más fuerte con flashbacks, ¿no? Como nada más. Ujú. Y número dos, porque una respuesta ante eso. Yo siempre les digo, mi estómago sabe cuándo va a llover, ¿no? Porque es que empiezo a sentir esas sensaciones que vienen desde ese recuerdo. Entonces, a mí me gustaría que de repente nos pudieran comentar acá en el chat qué cosas vivieron y que a veces puede ser una separación de los padres, puede ser un cambio. Me tocó un chico que se le desató un, este, un brote psicótico por el cambio de país, ¿no? Por este cambio de casa. Entonces pueden ser muchísimas cosas que lo vivamos de esta manera, como un trauma y ahí guardo. Entonces cuéntenos, escríbanos, platíquenos, porque eso le puede ayudar a muchas personas a darse cuenta que tenían minimizado como el impacto que hay. Pero algo que me gusta, Ani, que tiene que ver mucho con este video, la sabiduría del trauma, ¿no? Que a veces vemos como estos comportamientos negativos desde la violencia, desde la adicción, desde todo esto, como si eso es lo que tuviéramos que atacar. Ajá. El comportamiento. Ujú. Y nos pasamos toda la vida tratando de lidiar con eso y tratando de hacer que se vaya. Y la sabiduría del trauma no nos damos cuenta que es justo en ese comportamiento, ujú, está la sabiduría. Ujú. Es ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Qué es lo que quieres para ti? Y seguramente ahí encontrarás qué es lo que te quitó eso, qué es lo que, desde cuándo te sientes así y podrás ir encontrando respuestas ante estas vivencias. Así es. Y por otro lado, también darte cuenta cómo, cómo sobrellevas cada situación que vas viviendo, porque ahorita comentamos que en algunas ocasiones te puede quedar esta herida o vivir el trauma con la separación de tus padres, ¿no? Eso yo lo he escuchado en varios encuentros matrimoniales o en terapias, en donde eso les marcó. Ajá, y no nos damos cuenta cómo el niño interpreta cada relación con los demás y cómo se siente protegido cuando ve que sus padres realmente se relacionan de una manera amable, respetuosa, cariñosa, y cómo se siente protegido con ese techo que el padre le aporta al estar ahí él, porque sabe que cualquier cosa que pasa, su padre lo va a defender, su padre lo va a proteger, su padre lo va a ayudar, ¿no? Entonces, en el momento en que el padre se va, pues se siente completamente desprotegido, ¿no? Entonces, y no nada más el niño, también el adulto, ¿no? Entonces, creo que muchas veces dejamos de hablar y más como adultos, ¿no? Dejamos de hablar lo que nos pasa, pero lo vamos cargando. Ajá, y después la vida nos lo vuelve a recordar porque en la edad adulta vuelven a salir a la superficie esas heridas de infancia que están dentro de nuestro interior, ¿no? Entonces, por eso es muy importante vivir procesos y darnos esa oportunidad de identificar en el fondo qué es lo que me está haciendo ruido. Ujú, ujú. Exactamente, ¿qué me está haciendo ruido y cómo se ve? Vamos a ver, por ejemplo, las personas que tienen lucha y vigilancia, ajá, son personas que normalmente están enojadas, son muy juiciosos, ¿no? Siempre tienen una opinión sobre algo, todos son unos, ¿no? Como desconfiado, es una persona que tiende a ser desconfiada, autodestructivo, controlador, siempre buscan como el control, ¿no? A veces puede llegar a tener como estas tendencias suicidas y busca el control. Fíjate, Ani, cómo se enfoca a decir, si yo sé lo que va a pasar, entonces me puedo proteger. Es la única manera en que me pueda proteger, saber todo lo que va a pasar. Y entonces estoy al pendiente de absolutamente de todo. Ujú. Entonces, esa es la de lucha vigilancia. Después está la de huida escape. ¿Cómo son las personas que tienden a huir escapar? Bueno, son distanciados, ¿no? Les cuesta trabajo
realmente conectar. Son ambivalentes, pasan de un lado hacia otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mucha gente que hemos pasado por el tema de la comida, ¿no? Pasan de tener atrancones este, a estar completamente en restricción, o sea, en esa ambivalencia, o en querer muchísimo estar con las personas, pero después sentir como esa necesidad de me asfixia. Ujú. No se puede comprometer, las personas que están escapando tienden a no poderse comprometer. También tienen comportamientos adictivos o trastornos alimenticios, ¿no? Son normalmente las personas que viven así. Después está congelación o miedo, que justo hablábamos un poquito de esto, ¿no? Que es una persona que es muy cauteloso, tiene a veces estas fobias, es muy miedoso, es agorafóbico, tiene ataques de pánico, o sea, ya son personas que tienen mucha sintomatología de este miedo, ¿no? De esta parálisis. Entonces, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, todo lo que represente un riesgo, pues nunca lo van a hacer, ¿no? Tal vez prefieren entonces quedarse en la zona de confort donde ya conocen y tal vez son personas que ni siquiera se relacionan con más cosas, con más personas, tienden a buscar incluso no moverse, esa es como la realidad. Después está el sometimiento vergüenza, que las personas que han vivido de esta manera son personas deprimidos, que se sientan avergonzados o llenos de odio hacia sí mismos, ¿no? Son pasivos y son abnegados y son los cuidadores, ¿no? Son las personas que se desarrollaron de esta manera. Y también están las personas que lo enfrentan como con este apego necesitado, que son desesperados, siempre quieren que alguien los rescate, buscan esta conexión, a veces pueden ser como dulces o inocentes, como mostrando esta parte infantil de ellos y buscan mucho alguien que los proteja, alguien de quien depender. Entonces siempre están buscando alguien de quien depender. Entonces, fíjate, Ani, como algo que vivimos, que no digerimos, puede llegar a, pues, a vivir, a construirnos de una manera en que vivimos así la vida. Y fíjate que esto que estás mencionando, Mariana, lo vemos como cuánta gente vive muy preocupada por el futuro, ¿no? Entonces eso le causa mucha incertidumbre y miedo, y entonces esto con el tiempo les genera ansiedad. Y después de la pandemia se ha generado muchísima ansiedad en las personas, y eso, si no se cuida, si no lo trabajas, te va haciendo una vida muy, muy, inestable, y la mayoría de las personas tienden a encerrarse, ¿no? Entonces ya no salen a ningún lado. ¿Por qué? Porque les da miedo desde salir de la casa. Y eso no es vida. Entonces necesitamos de veras ver si lo que nos está pasando es parte de esta etapa de vida que estoy viviendo, si es normal o si no es normal, si me gusta vivir así, ajá, y si me está ayudando a vivir así. ¿No? Porque después lo ve uno, como dices tú, ya me quedé en la zona de confort y pues así me quedo, ¿no? Ujú. Y dejo de crecer como persona, dejo de descubrir nuevas herramientas, dejo de vivir en paz. Exactamente, ¿no? Y no me doy cuenta que esto también me produce incomodidad. ¿Por qué? Porque el miedo se va haciendo más grande. Ajá. O Ujú. sea, la zona de confort, yo digo, no es una zona realmente de confort. Ajá. Pero es una, porque se va haciendo más grande. No es una zona estable, sino es una zona que cada vez se hace más grande. Y tenemos un momento en la vida que es la adultez para enfrentar todos nuestros miedos, muchos de nuestros miedos y sentirnos capaces antes de que llegue realmente la vulnerabilidad física. Que puede ser que llegue la vulnerabilidad física, pero tiene que llegar la fortaleza interior. Tenemos que desarrollar esa fortaleza interior para poder aceptar esa vulnerabilidad física y no sentirnos de nuevo como esos niños, ¿no? Y fíjate, Dani, esta parte, por ejemplo, de la convulsión por tener cosas o el apego hacia las cosas, viene de esto. El apego hacia las cosas justo viene de decir, tengo que cuidar lo que tengo porque nadie más me va a ayudar. Ujú. Entonces yo tengo que tener todo lo que se necesite porque no confío en los demás. Ujú.
Entonces, esta parte de decir, hay una frase que dice, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? En el sentido de que poco a poco, y aquí viene el, ok, Mariana, ya me di cuenta que traigo cargando muchas cosas, tiendo a esta manera de compensar toda esta incomodidad, ¿qué debo hacer, no? Y creo que es algo muy interesante y creo que pasa en muchas familias, es en, por ejemplo, en la parte de la adicción, de, si te fijas, los familiares no sabes dónde acomodarse. ¿Qué hago? Le doy por su lado, le doy, no le doy, le quito todo, me vuelvo su, ahora sí como su inquisidora de la otra persona, no sé cómo acomodarme. Y creo que algo muy importante es que nos olvidamos totalmente de la conexión. ¿No? Como este apego, lo que nos diferencia justamente de los reptiles, de solo sobrevivir por vivir. Eh, entonces, este apego justo es, Annie, la solución. Pero estamos en un mundo de desapego emocional. Ujú. En un mundo donde mientras más rápido tu hijo ya camine, ya le dejes el pañal, lo dejes en la guardería, listo, ¿no? Y entonces realmente no sabemos cuidar esos apegos, no sabemos cómo construirnos, dónde acomodarnos en un lugar donde sintamos seguridad. Si a veces el que duerme al lado de nosotros, por ejemplo en las infidelidades, puede ser el que nos vaya a lastimar, el que nos lleve a sentir esto, ¿no? O, eh, o por ejemplo, yo comentaba que ahorita los chicos están saliendo y están buscando cómo independizarse o cómo hacerse cargo ellos de ellos mismos y no nos estamos dando cuenta que como sociedad solo por buscar tener más dinero, entonces estamos subiendo la renta, subiendo esto y no nos estamos dando cuenta que estamos provocando una crisis terrible en la que los chavos sienten que no pueden hacerse cargo de sí mismos, independizarse, ajá, que no pueden. Y eso está provocando muchísima ansiedad en esa generación. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto, Ani, para poder buscar estos espacios seguros y sanar desde ahí, sanar desde el vínculo. Ajá, entonces es acércate a la persona y date cuenta qué es lo que está pasando, pero es más fácil juzgar, ¿no? Es mucho más fácil juzgar, debería hacer esto, debería hacer lo otro, que simplemente acercarte y conectar y tener empatía, ¿no? Que la empatía no es ponerte tú en los zapatos del otro, no, eso no es la empatía es que tú puedas comprender lo que el otro está sintiendo. Ujú. Que eso no desde tus vivencias, desde tu vida, desde tú, eso es un juicio o una manera de interpretar más bien. Pero la empatía es realmente conectar al otro para desde su vivencia, desde lo que él ha vivido, desde sus emociones, desde su forma de sentir, puedas estar y acompañar al otro en lo que se le está pasando. Entonces, eso es como mamá, como pareja, como todo, cómo puedes acompañar desde su vivencia, desde esta empatía al otro por lo que esté pasando o por el síntoma de lo que está pasando. Por eso vemos ahorita tantos jóvenes tan metidos en el alcohol, ajá, porque toman de una manera desbordada, impresionantemente, tanto hombres como mujeres, los vemos en sus fiestas, cómo lo disfrutan, y es una manera de evadir cómo se sienten, la falta de compromiso, por otro lado, las adicciones, que veo esa adicción a las compras ahora con la compra en línea, pues yo creo que se ha acrecentado muchísimo. Por otro lado, también en algunos lugares demasiados acumuladores, porque como dices tú, pues guardo, 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 compro, compro y compro porque es lo que me está haciendo sentir seguro, ¿no? La adicción a la comida, A los la adicción al videojuegos. juego, la Mm, adicción a los videojuegos que está también muy complicada. Va a llegar un momento en que pues mi vida es jugar porque pues tengo una adicción y eso no lo puedo dejar. La adicción al sexo es otro de los problemas, a la pornografía, al alcohol, la adicción al celular. Ajá, ujú. que eso me quita. A ver, aquí valdría la pena que analicemos cuánto tiempo le dedicas a estar conectado en el celular. Ajá, analiza qué has dejado de hacer por estar viendo todo lo que ves en el celular
Y si no te ha causado problemas de distracción en cuestión a responsabilidades de pagos, visitas, compras que necesitas hacer indispensables por estar metido en el celular, Y a porque hasta conectarte con los demás. cuidar a tus hijos, Conectarte. porque los niños se dan cuenta que no les estás poniendo atención, ¿no? Entonces, pues bueno, es una oportunidad de poder analizar cómo lo estamos viviendo, ¿no? Ujú. Y siempre, Ani, siempre también desde la compasión, ¿no? Desde entender que Ujú. hay muchas cosas que vivimos en nuestra infancia que no estaban en nuestro... fíjate que la parálisis hace sentir mucha vergüenza, porque hace sentir que tú no hiciste algo que debías de hacer. Ajá. Alguien que no sabe de este mecanismo piensa que lo permitió, que no lo dijo, que, ajá, pero este mecanismo es mucho, es el más, o sea, el que nada más te hace sobrevivir, no te permite, no te pide permiso para entrar, él llega y lo que busca es que sobrevivas, ¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta desde la compasión, el vernos, tratarnos, abrazarnos desde ahí y poder empezar a cambiar esto, porque ese es el objetivo es darnos cuenta qué es lo que nos trajo ahí y vernos desde la compasión. Si nos vemos desde la exigencia, si nos vemos desde la recriminación, incluso desde esta sensación de la disciplina, ¿no? Como solo como exigencia hacia el perfeccionismo, no vamos a salir de donde estamos porque esto tiene que ver con cuestiones desde fisiológicas, tu cuerpo, emocionales, tu mente, tus pensamientos, o sea, tiene que ver con muchas cosas y no puedes tener el control de todo, entonces necesitas desactivar ciertas cosas y a veces, Ani, definitivamente necesitas el proceso, justo lo creo que los terapeutas, nuestro principal objetivo es acompañar a las personas a través de esto, es decir, ya no estás sola, vamos a ir a ese viaje y vamos a recorrerlo juntos, ¿no? Y entonces yo te voy a acompañar en eso. Qué importante es eso que dices, Mariana, porque yo creo que uno de los mayores miedos que tenemos todas las personas es poder identificar qué es lo que pasa dentro de nosotros mismos y por qué me cuesta tanto trabajo pedir ayuda. Ajá. Porque tantas personas que llegan a la terapia, en el momento en que empiezan a vivir los procesos, te dicen, ¿por qué no vine antes? Claro. Ajá, ¿por qué le di tantas vueltas? Si esto veo que me está ayudando a acomodar muchas cosas dentro de mí, ¿no? Sí, porque no se permitía pedir esa ayuda, ¿no? O sea, el valor está en el poder, en el ser fuerte. Justo decía cómo la sociedad, qué es lo que se valora en la sociedad, el ser grande, el ser fuerte, el ser importante, el ser, ¿no? En todo ese mecanismo de defensa ante las cosas. O sea, las personas vulnerables que hacemos a la sociedad, los aplastamos. Ujú. Entonces, qué importante romper todos estos mecanismos para poder realmente darnos cuenta cómo, cómo a veces incluso, Ani, cómo esto pasa muy seguido, ¿no? Que llegan a terapia de pareja y debemos de empezar solos, ajá, porque no nos damos cuenta cómo estamos proyectando todo en relación a nuestra infancia, en relación a esta estructura de personalidad, no es solo nuestra infancia, más bien cómo vivimos eso, ¿no? Y cómo acomodamos esas piezas y entonces muchas veces tiene que ver con eso más que con el otro. Y cuando ya podemos acomodar eso, entonces ya podemos reconocer, ya no estamos en esa postura defensiva, ya logramos estar en otro tipo de actitud para tener más conciencia y poder arreglar las soluciones, los problemas y encontrar soluciones. Eso es algo muy importante. Así es, y aprender a relacionarnos de una manera más sana con la pareja nos abre la puerta de poder volver a confiar y poderme comunicar de una manera más segura contigo, porque cuántas veces pasa que cuando tratas de comunicarte con tu esposo o con tu esposa, resulta que todo te lo voltea, la comunicación se vuelve un campo de batalla y entonces pierdes esa confianza de decir lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, ¿no? Y no te das cuenta que el problema viene de tu interior por tu manera de reaccionar ante lo que el otro te está diciendo. Entonces, desde empezar a darme cuenta
cómo me comunico y qué tanto escucho al otro lo que me está diciendo y lo que hay atrás de sus palabras. Qué importante tratar de descifrar qué hay atrás de sus palabras, por qué me está diciendo esto en este momento. Y no ponerme a la defensiva, porque en la mayoría de los casos reaccionamos muy a la defensiva y entonces nos defendemos en lugar de tratar de entender qué es lo que me está diciendo el otro, ¿no? Y hay tres puntos importantes, el 3R principal. El primero es eh, esta parte de la regulación emocional. Con quien sea, con quien estás, si no está regulado, la otra persona está en crisis. Entonces, lo que tú tienes que poder hacer es ayudarlo a regularse. ¿Cómo? Con tu calma. Ujú. Con tu calma vas a poder ayudar a regularse a otra persona, sea tu pareja, sea tu... ujú. Eso es algo muy importante. Número dos, reconectar, que es, a ver, si somos pareja tú y yo, si es un matrimonio, es decir, tú y yo queremos lo mismo, queremos estar bien. Ujú. Aquí estoy para ti, estoy para escucharte, quiero entenderte, me importas, entonces necesito que me expliques bien qué es lo que estás sintiendo. Ujú. Pero Ujú. reconectar, incluso si es con tu hijo, por eso se dice baja la altura y dile estoy para escucharte, ¿no? Y número tres, reflexionar, que es ayudar a, en este caso, por ejemplo, a los niños a que después puedan reflexionar sobre lo que pasó y en los adultos también llevarse este proceso de mindfulness, de reflexión para poder crecer, avanzar. Y pues Ani, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa, pero esperemos que les haya dejado un poquito de poder comprender qué es el trauma y cómo el trauma tiene un impacto en la vida, en el día a día. Muchas gracias a Roger Bárcenas, que nos escribe desde San Diego, California, a María Guadalupe González, también a Elidia Domínguez, Alicia Park y a todas las personas que se fueron conectando, que estuvieron con nosotros, muchas gracias. Si necesitas ayuda, no lo dudes, estamos para atenderte en cualquier parte del mundo. Escribe un WhatsApp al teléfono 01 52 1331 14 54 0332 y ahí estaría Claudia para brindarte toda la información. Muchas gracias, Ani. Gracias, mañana, que tengan buen inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo lleno de bendiciones. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión de este programa. Muchas gracias a Valora Radio y también a Radio Familia en Parral, Chihuahua. Y nos vemos en la siguiente emisión de este programa. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presente.